palabra de vida y ella sabe, Dios. siempre hablamos y hay algo que ella dice, que lo dice y es un mérito. Me dice, quien muere en obediencia resucita en gloria. Entonces asumimos este propósito en hermandad, con fe, y Dios aquí nos trajo resucitado con un corazón sano. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado contigo desde acá, desde tu casa. Este es tu programa, tu segmento Excelencia Cristiana Televisión. Esto es Testificando con Excelencia, señores. Prepárese que hoy tenemos una invitada muy especial, una joven a la vez con una trayectoria en el Evangelio, pero a la vez pasó un proceso muy, pero muy fuerte que ante los ojos de los hombres no había vida. Una joven que duró varias horas muerta ya, y el mismo Dios le dio vida otra vez, donde los médicos son testigos. Aún hubieron varios hospitales donde la trasladaron a ella, y aún hasta los ateos que no creían en Dios, cuando vio el milagro de Dios, ese impacto poderoso, tuvieron que creer que Dios es real. No le voy a dar más detalles de los testimonios porque ella misma va a testificar de la grandeza, cómo Dios la levantó de coma, qué tiempo los médicos le dijeron que iba a durar en coma, que no se iba a parar en todos estos tiempos, que ella declaró sobre su vida, cómo la familia quedó sorprendida, los médicos, los amigos. Es impactante lo que Dios hizo en la vida de esa joven. También tenemos evidencia. Usted va a ver algunas fotos más adelante, vas a ver algunos videos. Les recomiendo que si está parado, siéntese para que usted entienda que Dios todavía sigue siendo real. Amén. Y poderoso. Hoy la tenemos con nosotros, la ministra Mariné Brito. Dios te bendiga. Amén, ¿Cómo te amén. sientes? Un placer, estamos muy bien, gracias al Señor. Nos sentimos agradados pues por este tiempo que Dios nos abre a través de ti, como siempre. Gloria a Dios. Un canal de bendición para nuestras vidas. Y agradecemos por igual a los teleaudiencias por hacer acto de presencia a través de este canal con nosotros. Amén. La persona le gustaría de dónde vienen. Gloria a Jesús. Somos de Cristo Rey, amén, un barrio muy reconocido. Amén. Vivimos ahí en la Respaldo 39. Amén. Gloria a Jesús. Nos congregamos en la iglesia Tabernáculo de David, ubicada en la Ortega y Gasset, próximo a la segunda emergencia de la Cruz y Minial. Aleluya. Tremendo. Así que el mundo cree que Dios es real, pero dentro del mundo aparecen dos o tres que ponen en duda que Dios todavía hace milagros. Como tú eres un testimonio vivo, nos gustaría saber cómo caíste en la depresión, y cuando caíste en ese cuadro de la depresión, cómo comenzó tu vida de ahí en adelante. ¿Qué proceso pasaste en ese momento? Comenzamos hace aproximadamente 2 años, comenzó un proceso de depresión que marcó nuestras vidas, con un sinnúmero de confusiones, de debilidades, de falta de autoestima, una baja autoestima. Perdí la identidad, olvidé quién era en Dios por un momento muy largo, y pues entonces caímos en depresión. La depresión nos llevó a un desgaste a nivel físico, donde la salud pues hace aproximadamente 1 año colapsó. Wow. Sí. Dentro de esto pasamos un proceso muy difícil de salud, no solamente de salud física, sino emocional, que es lo primero. Había un corazón dañado, lleno de tristeza, lleno de cuestionamientos que otras personas habían pues decretado, habían palabras que habían marcado mi vida y me llevaron hasta esa etapa. Dios mío. Y cuando comenzaste a vivir esos momentos difíciles, que en el momento del silencio, en tu soledad, esas palabras te trabajaban en tu mente,
¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con tu vida en ese momento? ¿No pudiste controlar eso o te dejaste arrastrar de esa depresión? Sí, me dejé arrastrar por la depresión. De los primeros ataques que vinieron a la mente fue la división. Completamente me dividí de mi familia, de mis amigos. Hice un aislamiento de manera voluntaria, donde me sentía mejor estando sola que acompañada. Y pues en medio de toda la soledad comenzaron los pensamientos de suicidio, Santo de querer atentar contra mi vida. Dios. Yo duré aproximadamente 3 meses que iba a la Máximo Gómez solamente con mis documentos. Me subía al peatonal y pensaba quitarme la vida. Y dentro de ese proceso de 3 meses, pues entonces llegaba el auxilio de Dios, pero Santo. lo ignorábamos. Dios mío, es fuerte. ¿Hasta dónde la depresión lleva a la persona? Ella quería salir, necesitaba un auxilio, pero al ella retirarse, aislarse de su familia, de sus amigos, aún hasta de amigos cristianos que podían darle una palabra, el enemigo la llevó a ese estado porque el enemigo quería trabajar contigo en silencio. Amén, para acabar con tu vida completamente. Entonces, cuando te viste en ese puente, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? Cuando la última vez que me vi en el puente, ya a punto de lanzarme, llegó un pensamiento que me decía que no lo hiciera porque mi familia no se merecía ir por mí a aquel lugar, ir por mí a recogerme. Y recuerdo que yo solamente me iba con el pasaje de ir al lugar y iba caminando toda la Máximo Gómez de retorno hasta Cristo Rey. Llegaba a las 11, 12 de la noche, cabizbaja, llena de ira, porque no se había dado el cometido que fui a hacer en ese momento. Repelaba contra mi familia. Mi madre fue una de las personas que más sufrió esto, porque había un sentimiento de rechazo muy grande hacia ella. Pues el plan del enemigo, como siempre, es destruir primeramente el hogar, que es lo esencial, es lo que nos mantiene de pie. Santo. Y es fuerte ese momento difícil que pasaste. Y el enemigo, al llenar tu cabeza de tantas cosas, de quitarte la vida, ¿qué proceso entraste? Vi que también en fotos, un proceso grande que ella pasó de enfermedad, pero a la vez nos gustaría saber por parte cuáles fueron, luego que pasaste por la depresión, yo vi que tú tenías como una pierna hinchada. Ahí comenzó, fue por parte que comenzó las cosas. Sí, empezamos a hacer un desorden hormonal, que es donde el control de las hormonas pues maneja muchísimas partes de las emociones. Y entonces el cuerpo empezó a manifestar las emociones en enfermedades. Lo primero que hicimos fue que estuvimos a punto, de quedar inválidos, quedar inválida. Mis piernas empezaron a retener líquidos. El cuerpo no procesaba los líquidos de manera normal y pues entonces empezaba a hacer un sinnúmero de eventos a nivel circular. Toda mi circulación se vio colapsada y llevamos el cuerpo al extremo. De esta parte el proceso duró aproximadamente 4, 5, 6 meses. Luego empezamos a tener aumento en la glándula de la tiroide, que es donde está la hormona, hasta quedar prácticamente muda. Que fue lo primero. Empecé a tener pérdidas del habla, espontáneamente hablaba, me quedaba sin habla y pues por ahí comenzó todo. Dios del cielo, oiga, ¿por qué situación o por qué proceso y esta muchacha estaba pasando? Ahora bien, para ir un poquito por parte, ¿qué fue lo que te llevó a enfriarte un poco o apartarte un poco de Dios? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Bueno, el proceso de apartarme del camino fue el asunto de las críticas, de cuando llegan los momentos de debilidades, donde no sabemos actuar con madurez y darle la mano que el hermano necesita, sino que hacemos leñas de ese árbol caído, hasta tal punto que yo empecé a desligarme de mis hermanos de la congregación, porque me sentía mucho más atacada que cuidada. Y pues por ahí entonces empezó el enemigo a ministrar que el foco correcto, que era estar dentro de la iglesia, se había convertido en un asesino silente. Dios.
que es parte de lo que el enemigo hace, pues querer dividir Amén. el pueblo, querer dividir la armonía que hay en las congregaciones. Amén. Y llevarnos a actuar con inmadurez. Amén. Pues por ahí empezamos entonces ya a tener una debilidad espiritual, hasta apartarnos de los caminos del Señor. Y tú sentías que Dios te llamaba, te Sí, mandaba claro. profetas, te Sí, mandaba a alguien. sí, claro. ¿Y qué pasaba cuando Dios te hablaba? ¿Tú escuchabas a Dios o te hacías la loca, Yo como decimos? entré en una etapa de negación donde la voz de Dios llegó un momento donde me airaba más que lo que me llenaba de tranquilidad. Pues entramos a aborrecer ya cualquier palabra profética que recibíamos en un momento y pues a cuestionar si realmente Dios estaba en el asunto. Entonces empezamos a cuestionar la soberanía de Dios y de por qué permite que entremos a procesos delicados. Entonces empecé a renegar de la fe y a hacer juicio omiso de lo que se me decía. ¿Llegaste a cuestionar a Dios Sí, en muchas claro, ocasiones? claro. Es fuerte. Ahora bien, hay un punto muy interesante en tu vida. Cuando comenzó a complicarse tu cuerpo, que tu pierna retenía el líquido, comenzó a ocurrir cosas muy fuertes en tu cuerpo. ¿Qué fue lo que te llevó a una sala de hospital? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, comenzó todo ya cuando a finales del año pasado, para eso de noviembre, ya el cuerpo estaba casi colapsando. Mi corazón Dios. solamente trabajaba en un 15%. Yo tenía 15 latidos por minuto, cuando un corazón sano late sobre los 65 por minuto. Entonces me empecé a debilitar, comencé a caerme, el cuerpo estaba débil. Y entonces ahí, para principio de este año, en enero, ya el cuerpo no se valía por sí solo. Wow. No podía sostenerme. Y es ahí donde el 28 de enero llega este corazón contrito, llega este corazón humillado y pues pide auxilio al único que podía sanarme y libertarme de lo que me había atado por tantos años. Wow, wow, es fuerte. Cuando tú estabas en esa sala de hospital, que ya prácticamente los médicos, al ver tanta complicación, observaron que ya duraste unas horas sin vida. ¿Qué fue lo que ellos, de tanto diagnóstico que ellos, tantas cosas que ellos comenzaron a analizar en tu cuerpo? ¿Qué fue lo que te llevó prácticamente a perder la vida? Bueno, lo que me llevó a perder la vida fue el propósito de Dios. Wow. Llegó una palabra profética el día 2 de febrero, donde encontramos unos pastores en la zona colonial. Lo bendecimos en el nombre del Señor, Amén, gloria que a sabemos Dios. que van a estar viendo esta transmisión. Y pues ahí esa mujer me dijo ese día, domingo 2 de febrero, creo, si no me equivoco, me dijo que tenía una palabra de parte de Dios para mí. Y yo le dije que sí, porque ya eran días donde yo estaba buscando una palabra que diera un impacto y que transformara un corazón que yo había suplicado nuevo, porque el que tenía era un corazón dañado. Y pues ahí entonces llega esta pastora y me dice que veía que Dios iba a entrarme en un proceso de salud difícil. Dios. Me decía, tan difícil que tienes que ordenar cuestiones de perdón con tu familia porque vas a entrar en un proceso de muerte. Y ella no sabía nada de eso. Nada de mí. Dios. No la conocíamos hasta ese día. Me dice, vas a entrar en un proceso de salud muy difícil donde tu familia cree que vas a morir, pero Dios va a firmar por ti y Él va a entrar junto contigo al proceso. Dios. Entonces, esta palabra fue lo que nos llevó hasta una cama de hospital. Esa palabra fue lo que nos llevó a que Dios transformara ya un cuerpo que se había dañado, se había enfermado por completo, a postrarlo en una cama y hacer un proceso de sanidad. Dios mío, ¿y qué tiempo tú duraste en esa sala de hospital? Bueno, entramos pasada la profecía, justamente a los 6 días, para el 8 de febrero de este año. En el transcurso de la primera madrugada, comencé a hacer un evento, comencé a hacer un paro cardíaco por una tormenta tiroidea, que es una tormenta es una tormenta, no hay cómo evadirla. Y pues ahí, recuerdo que mi doctor en ese momento, ya mis uñas estaban negras y yo estaba desesperada. Le decía que sabía que iba a morirme, pero que no quería morirme. Dios mío. Entonces ahí, él me prometió no dejarme morir y vi cómo ese caballero entró a la sala y le dije, vino un hombre a buscarme que no es de ustedes y sé que me voy a morir. Gloria a Jesús. Y le dije, pero tengo una palabra de vida y sé que Dios te va a usar para traerme de vuelta. Amén. Así es. Y
Bueno, ya que tú estabas, porque el proceso que ella pasó, señores, fue un proceso bastante largo y el tiempo un poquito pequeño para poder resumir todo, y esto va por parte. Ahora bien, cuando tú estabas en esa sala de hospital, parte de tus órganos sufrieron daño. Sí, claro, todos mis órganos se dañaron. Yo entré en un estado, pasado el paro cardíaco, yo duré 10 minutos, donde me reanimaron y el cuerpo no respondió, Dios. con aproximadamente 25 cc de adrenalina en mi corazón. Y pues cuando ya mi doctor se cansó, el caballero que me sacó de mi cuerpo, me dije a mi cuerpo ya muerto, tendido en la cama, que yo no estaba muerta porque tenía una palabra, y este hombre se devolvió y escaneó mi cuerpo con sus manos, y ahí mi cuerpo marcó, mi corazón marcó 5 latidos, y con esos 5 latidos estamos aquí para testificar Dios la grandeza mío. del Señor. O sea que ante los ojos de los hombres se veía Se imposible. veía imposible, ya habían salido a buscar a mi familia para anunciarle que me había muerto, y las personas que iban a sacarme de aquella habitación. La adrenalina que tú acabaste de mencionar, que inyectaron en tu cuerpo, Sí. ¿para qué era? Para mover el corazón, porque ya se había muerto. Estaba La paralizado adrenalina por es completo. para energizar, para activar todo el sistema nervioso, porque ya me había muerto. Estaban haciéndome RCP avanzado, en extremo. Me desprendieron los oblicuos, me quedé pegada el tórax a la espalda, porque fue demasiado. Y pues ahí empezaron a entubarme. Dios mío. ¿Y qué experiencia tuviste desde el momento que te entraste en un proceso de incubadora, verdad? Ahí fue. Sí, cuando caí fueron aproximadamente 10 días en coma, donde el cuerpo empezó a descomponerse, que era lo que me preguntabas anteriormente. Se dañaron mis pulmones, Dios mío. todo mi hígado se dañó, el páncreas. Comencé a evacuar las paredes de mis intestinos porque comencé a descomponerme. Se dañaron mis riñones, atravesé aproximadamente 6 diálisis, porque mi cuerpo se llenó de líquido. No había forma de drenarme, y pues empezaron a entubarme, y con la creencia de que estaba ahí muerta viendo a ver si podía reanimarme, pero ahí estaba la palabra de Dios y el propósito de Dios sobre mi vida, y estaba el alfarero trabajando en este cuerpo muerto y haciendo todos los órganos nuevos. Dios mío. Así También tocaste un punto donde me dijiste que también ya tu piel y tu carne se estaba como pudriendo acá. Sí, claro. ¿Cómo tú te sentías cuando tú veías que tu piel se estaba descomponiendo? Yo tenía días en la habitación donde yo me veía con la tonalidad de piel verde, me vi verde, entré en un proceso que la piel comenzó a ponerse gris, ya porque la sangre estaba toda coagulada en mi cuerpo. Me hicieron un sinnúmero de transfusiones, y pues ahí empezaba a seguir creyendo en esa palabra que Dios me había dado, de que iba a restaurarme. Y entonces en este momento comencé a ver mi cuerpo, a ver todo lo que los médicos me hacían, y ver el Espíritu Santo de Dios. O sea, trabajando en el a Espíritu. través de ello, en el Espíritu. Oh my God. Nunca me sacaron de la sala, me dejaron ahí. Pude ver todo hasta el día que mi espíritu de vida volvió sobre un cuerpo que estaba entubado. Y más o menos, ¿tú te acuerdas más o menos cuántos médicos pudieron atenderte en ese Sí, momento? fueron un sinnúmero de un cuerpo médico extenso. Dios. Para todo lo que me dio tenía de a 2 especialistas, a los que amo y agradezco a Dios por ponerlo en mi vida, y de llevarme también al lugar correcto, porque cuando Dios prepara todo es porque ya lo terminó. Amén. Entonces ya el Señor había pautado el lugar correcto donde mi cuerpo iba a estar para testimonio de aquella vida que fueron impactadas. Santo. Y cuéntanos parte del impacto que recibieron los médicos. ¿Qué experiencia tú tuviste a observar ellos trabajándote a ti? La experiencia fue para ellos impactante, pues poca creencia en la espiritualidad, en el nivel del plano espiritual que tiene este mundo, que experimentamos a diario. Dios mío, Padre. Pues también Dios impactó sus vidas, porque un cuerpo que estaba intubado, con unos ojos tapados con cinta adhesiva y gasa, para ellos no había explicación de cómo yo conocía doctores que llegaron luego de que ya yo estuviera en coma, inconsciente. Y es ahí entonces donde empieza la mano de Dios a mostrar que somos muchísimo más que esta piel que nos cubre. Amén. También tocaste un punto que dentro de los médicos tú llegaste a conocer personas que eran ateos.
hubieron Sí, médicos. no solamente de lo del ateísmo, sino por la poca creencia en la existencia de Dios, porque yo creo que es difícil creer en algo que no te muestra manifestaciones a ti. Wow. Cuando nosotros manifestamos, el reino de los cielos se materializa. Amén. Abre los ojos de los incrédulos. O sea, no es solamente la incredulidad, sino que en lo que tú crees tienes que traerme una evidencia. Entonces, en el Dios que yo creí, que fue el Dios que me puso en aquella sala de hospital, hizo su evidencia, hizo su máximo esplendor, materializó mi fe. Pues para mi doctor fue un impacto cuando yo le dije que alguien iba a sacarme de mi cuerpo, y él iba a la habitación y me testificaba y me decía: al Dios en el que tú crees, al Dios que tú le crees, Dios solo a ese mío. Dios yo puedo creerle. Amén. Porque Wow. fue el Dios que se materializó en su vida a través de mí. Wow, Y le wow. damos gloria a Dios por esto Santo. y por permitirnos llegar hasta ahí. Amén. También, ¿tú crees que Cruz y Miriam llegó también a Sí, observar claro. Sí, claro. qué experiencia tuvo un médico No tengo cómo agradecerle. bastante reconocido, Sí, Cruz y sí. Miriam, que La gloria donde está quiera al que Señor. él esté, que el Eterno Dios le dé Bendecimos larga su vida vida en el nombre y de salud, Jesús. no solamente a él, sino a toda su familia. ¿Qué experiencia tuviste con él? Bueno, la experiencia con él fue que él pudo testificarme cómo Dios, porque es un hombre también que Dios se le permitió sí. pasar por este proceso, me dijo textualmente que sabía que si Dios lo había dejado con vida era para ver mi milagro en su lugar, Wow, en esa clínica. wow. Testificó que en sus 45 años me dijo: no he visto milagro mayor que tú. Dios Yo mío. mismo tapé tus ojos Gloria a y salí a buscar a tu familia para decirle que ya te habías muerto. Me dice Milagrito. Dios Gloria a del Jesús. cielo. Ajá. Y pude testificar cómo él mismo pudo darme choque eléctrico. Mi cuerpo, que fue lo que le testifiqué a mi hermana, le dije: yo vi que él me daba choque eléctrico, y mi hermana me dijo: no, porque ya el cuerpo estaba pues muerto, pasado de exceso de reanimación. Pero glorificamos a Dios Amén. por permitirnos vivir esto. Wow, qué poderoso. Yo estoy con la boca abierta, me siento como suspendido en el aire de ese gran impacto que esta joven de Dios pudo recibir de parte de Dios. Ahora bien, esto vamos por parte. Desde el momento que Cruz y Miriam y otros médicos más trataron de salvarte la vida, humanamente hablando, Claro. porque la vida lo determina Dios, quién se salva o quién se pierde. Sí, Los sí. médicos son un canal de Dios, canal, y Dios exactamente. permite quién vive y quién no vive, como Él quiere y a la hora que Él quiera y con el que Él quiera. Ahora bien, desde el momento que tu familia iban a observar, le daban palabras negativas, le decían... Sí, la mayoría de las palabras eran desalentadoras, pues mi cuerpo en los primeros 10 días no experimentó ninguna mejoría. Realmente empezó ya a descomponerse más. Wow. Mi piel se puso escamosa. ¿Escamosa en Era qué sentido? Escamosa como la de los pescados, cuando tú lo sacas ya mi piel no brillaba, podía descacararse, levantarse, mis uñas... Estaba perdiendo la esencia, el brillo. Exactamente, mis uñas se fueron todas de raíz. O sea que no había ningún avance para los ojos humanos, pero había una palabra que Dios había dado, y era de que Él iba a sacarme de este proceso, Gloria que a Él Dios. iba conmigo. Amén. Creímos en esa palabra, y esa palabra es lo que hoy nos tiene de pie. Amén. Entonces, mientras tu madre, o sea, obviamente tus padres, tus hermanos, amigos, Sí, familiares, iban a verte, ¿qué ocurrió con tu madre cuando te vio, en pocas palabras, muerta prácticamente? ¿Qué Dentro pasó? de esta parte del testimonio, mi mamá y mi hermana son clave esencial, mucho más mi hermana, que no tengo cómo pagarle a Dios el nivel de fe, Amén. su nivel de fe que ella había depositado, y cómo se aumentó esta fe. Dios. Porque fue una profecía que se efectuó en 6 días, fue demasiado Rápido. O sea, no hubo tiempo de no preparación. hubo tiempo de preparación. Wow. Sí, Dios había empezado a trabajar con nuestros corazones, pero mi madre menguó mucho, Wow. sí, se entristeció mucho, pero ahí estaba yo a su lado viéndola. Santo. Y Dios le permitió también vivir experiencias espirituales, donde recuerdo que al 4.º día de mi diálisis, que fue de los peores días, donde el cuerpo no respondió a la diálisis,
Ella me miraba con agonía, buscando algo en mi cuerpo que le dijera que yo estaba con vida. Y ahí entonces yo a su lado le decía, mamá, mi corazón te habla. Le decía a mi madre que mi corazón le hablaba y ella buscaba algo en mi cuerpo que le dijera que yo estaba viva. Dios mío. Y ahí fue donde yo le imploré a Dios que permitiera que sus oídos fueran abiertos para que ella escuchara mi voz. Amén. Y entonces ahí, la tercera vez que le dije que mi corazón le hablara, le hablaba para que recordara que mis sentimientos, todo el amor que yo tenía por ella, seguía con vida, que no había forma de que eso muriera. Dios mío. Y pues ahí entonces los oídos de mi madre fueron abiertos y ella escuchó mi voz. Cuando escuchó mi voz, Santo. y empezó a buscar en la habitación de dónde había salido mi voz. Se volteó a la cama a mi rostro y me dijo, claro, amor, que tu corazón me habla, porque tú no estás muerta, tú estás viva. Gloria Y entonces ahí fue cuando mi corazón comenzó a latir sobre 45 latidos y empezaron a salir lágrimas de mi cuerpo. Dios del Y entonces cielo. ahí se activó su fe. Ahí fue donde su fe se activó Dios, mucho más. Aumentó más porque Dios le dio la oportunidad de escucharme. Dios. ¿Y qué actitud tuvo tu hermana en el momento que ella te veía así en esa sala de hospital, al ella estar rodeada de personas que quizá le decían te acompañan tus sentimientos, que hay personas que a veces con la boca no lo expresaban, pero con su actitud uno se daba cuenta? ¿Qué actitud tenía tu hermana al ver personas que le arropaban, darle fuerza a su mamá, creer que Dios te iba a levantar de esa cama? ¿Qué actitud ella tuvo en ese momento? Ella tuvo la actitud necesaria, porque si algo Dios le dio a mi hermana fue el reconocimiento de que yo estaba bajo su manto. Dios. Mi hermana sabía que yo estaba, que no estaba en cualquier mano, que estaba debajo del talí. Amén. De que había alguien que había marcado mi vida y creyó en esta palabra. Amén. Su trabajo diario era entrar a la habitación, yo la veía como entraba, tocaba mi corazón, se acercaba a mis oídos y me decía, tú no estás muerta, tú estás viva porque tú tienes una palabra. Y yo me quedaba contemplando a mi hermana, hablando de un cuerpo muerto, recordándole a ese cuerpo que sobre un diagnóstico de muerte había una palabra de vida. Oh my God, no, repite Entonces, eso, repite sobre eso. un diagnóstico de muerte había una palabra de vida y ella sabe, Dios. siempre hablamos y hay algo que ella dice, que lo dice y es un mérito. Me dice, quien muere en obediencia resucita en gloria. Entonces asumimos este propósito en hermandad, con fe. Y Dios aquí nos trajo resucitados con un corazón sano, con unos órganos nuevos. Tenía un corazón de 60 años. Ahora tengo el corazón de una niña de 7 años. Oh my God. Mis pulmones son nuevos, mis riñones, mi estómago. Todos mis órganos son nuevos. Gloria a Dios. Tu carne que estaba completamente... Mis ojos son nuevos, mi carne. Tú eres parte de este testimonio. Amén, claro. Yo soy parte de este testimonio porque yo la vi y soy testigo del yo no le llamo proceso, del gran procesazo que pasó, porque hay gente que se quejan de un procesito cuando duran 2 o 3 días comiendo arroz con huevo, cuando deben un mes de casa. Yo le llamo un proceso a eso. Pero lo que pasó esta muchacha, hermano, ante los ojos de los hombres no existe explicación. Ahora, cuando tus familiares, aparte de tu madre, de tu padre, obviamente, de tus hermanas, cuando otros amigos y otros familiares, primos, veían la condición, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué ellos decían? Hay personas que fueron muy impactadas. También dentro de la experiencia espiritual, yo quiero que tú sepas que quien no está conectado al propósito de Dios en tu vida, quien no está conectado a la palabra que Dios te dé a ti, Dios no te va a permitir que tú los veas. Amén. Yo vi un sinnúmero de personas que pasaron por esta sala, pero vieron personas que el Señor a nivel espiritual nunca me permitió verlos. Wow. Porque en su mente solo había un diagnóstico de muerte, no daban cualidad de vida alguna. Entonces llega un momento donde personas que el pastor que Dios puso como cobertura, que lo bendigo en el nombre de Jesús, Benito Rosario, que fue la iglesia donde empezamos el liderazgo juvenil en los años nuestros, pues Dios también lo puso ahí como un ángel de oración. Fue la primera persona que podía ver mi cuerpo muerto respondiéndole a una palabra que me había dado. Dios. Y para él fue un impacto tan grande que él tuvo que salir de la sala porque pensaba que yo iba a hacer un evento y que me iba a quedar ahí. Pues con el tubo todavía dentro de mi tráquea a nivel bucal, él me decía que el propósito de Dios en mí no había terminado y mi
cuerpo sin vida le respondió amén, Wow. entubado, y fue algo que lo impactó. Amén. Y una de las cosas que también me llama mucho la atención del testimonio de ella, que llegó un momento ya cuando ya físicamente tú estabas muerta y que luego tu corazón comenzó a latir. También observé que tú llegó un momento donde tú podías hablar. Sí, Tú claro. hablabas, abrías los ojos, pero no podías mover tu cuerpo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay una parte donde ya el día anterior de yo volver dentro de mi cuerpo, fue una parte difícil porque fue cuando yo vi a uno de los doctores decirle a mi madre que solamente le daba un 15% de mi cerebro. Wow. Porque después de 4 minutos de muerte, se declara muerte cerebral, o sea, hay una pérdida cerebral. Dios. Y no podían haberme, no me sacaban de la sala a hacerme resonancias porque estaba conectada. Entonces ahí yo recuerdo haber visto el rostro de mi madre caer nueva vez. Entonces ahí fue cuando yo empecé a hacer movimientos. Yo de fuera de mi cuerpo empezaba a levantar mis manos y ahí entonces los doctores decían que eran movimientos involuntarios. Dios. El ¿En sistema qué nervioso- sentido? Movimientos involuntarios. Involuntarios porque un cuerpo que está en coma no se mueve. No se mueve, exacto. Y yo empecé a mover las manos. Entonces ellos declararon muerte cerebral. O sea, para ellos... Para ellos, sí, porque había caído en coma y no había vuelto. Si hubiese sido un coma inducido, ellos pueden reanimarme y traerme. Ellos me habían estimulado para sacarme de coma, pero tenía que salir sola porque caí sola. Entonces ellos me habían estimulado. Wow. El cuerpo a esos estímulos no había respondido y era tiempo de cambiar todas las conexiones. No podía tener más de 7 días con los tubos y había que cambiarme. Entonces ahí entró una encrucijada que si despertaba, si salía de coma, no podían sedarme para operarme y tampoco podían intubarme sin anestesia general, sin dormirme. O sea que todo lo que se diagnosticaba para ese día era muerte. Si despierta, no podemos sedarla para intubarla. Dios mío. No había forma a nuestro nivel físico. El cuerpo no lo podía resistir. Entonces ahí fue cuando, ya eso fue a mediados, próximo mediodía, yo recuerdo. Fue un día muy triste para mi madre. Fue 15 de febrero, si no me equivoco, 15-16 por ahí. Fue el día cuando volví dentro de mi cuerpo. Y pues ahí recuerdo que me sacaron de la habitación y tuve un sinnúmero de experiencias espirituales que vamos a compartir más adelante. Y ahí entonces ya para la tarde yo volví dentro de la habitación y en vez de estar al lado de mi cuerpo, estaba sobre mi cuerpo. Dios. Me pusieron sobre mi cuerpo y entonces ahí sobre mi cuerpo yo me miraba, mi pelo estaba naranja, se veía un pelo oxidado, ya no había oxígeno en mí. Y recuerdo que abrieron la pared y ahí entonces fue cuando escuché esa voz sublime en que me dijo: te di tu vida, te la quité, pero te la devuelvo. Dios Y vi mío. 1 millar de alas como aplaudieron sobre mí Gloria a Dios. y caí dentro de mi cuerpo. Dios. El impacto con mi cuerpo fue Padre. tan grande que mis doctores estaban frente a mí y yo entré danzando en mi cuerpo, me sacudí tan fuerte que ellos me dijeron: Mariné, cuando me vieron, porque mis ojos nunca se cerraron, mis ojos siempre se quedaron abiertos, eso era atemorizante. Entonces ahí yo me sacudí mi cuerpo y pues empezaron a quitarme los tubos porque los pulmones empezaron a trabajar y ahí buscaron a mi familia y... Wow. Bueno, comenzaron, Señor. entraste en una etapa de buena noticia para tu Sí, entré en una familia. etapa de buena noticia porque reaccioné como a las 5:45 de la tarde y a las 6 de la mañana del día siguiente iban a desconectarme pues para entregar el cuerpo muerto. ¿Y cómo te alimentaban? Bueno, me alimentaban por la nariz, eso es depresivo. Dios mío. por Eso es la- depresivo, pero para mí era... Wow. Para mí era lo mejor. Yo me desperté buscando comida. Gloria a Jesús. Wow. Pero tenía un levín por el que solamente podían ponerme 3 cc de sopa con una jeringuilla. Mi madre lo hacía, los médicos empezaron a entrenarla, pues iba a tener que durar aproximadamente 5 o 4 meses comiendo por mi nariz. Porque Dios. todo se iba a mis mío. pulmones, no había forma de Wow. asimilarlo.
Y entonces ahí empezaron a alimentarme por la nariz, solamente 3 cc de sopa. Los médicos diagnosticaron 3 o 4 meses o 5 meses Sí, que era lo aproximadamente. porque había un proceso de reconstrucción en lo que ellos estaban trabajando, que era regenerar mis órganos. Porque puedo testificar fielmente de que aparte del cuerpo médico que Dios puso en aquella sala de esta clínica, mis doctores todos están llenos de la gracia del Señor, porque fueron personas que activaron su nivel de fe. Wow. Y pusieron a disposición este servicio tan hermoso de servir a la salud, y lo hicieron con tanta devoción y tanto cuidado que cuidaban hasta de que mi familia me tocara. Dios, o sea que Dios te metió en el proceso y Dios puso personas Las para personas cuidarte en ese correctas proceso. para cuidarme, Oh my para God. celar este cuerpo. Dios mío. Ahora, Así es. ellos diagnosticaron 4 o 5 meses. Sí, para, comiendo ¿Y cuántos, por la nariz. qué tiempo duraste? Bueno. O sea, ¿qué tiempo duró tu madre obviamente Bueno, alimentándote? fue un proceso tan largo porque era para comer y un año también para caminar. Oh my God. Tenía un nivel de regocijo tan grande que no podía resistirlo. Entonces comencé a seguir actuando en fe, en esa fe que me devolvió la vida. Y empecé a no quiero comer por aquí, empecé a negarme. Ellos hicieron todo el esfuerzo para seguir dándome la comida. Hasta que una de las noches, a eso de las 4 de la madrugada, una de mis enfermeras sin querer lo estiró tanto que sacó el levín del lugar. Entonces estábamos esperando que los doctores llegaran en la mañana para cambiarlo y ponerme uno nuevo. Recuerdo que cuando mi doctora entró, yo le dije, qué bueno que esto se dañó porque hoy yo quiero comer por mi boca. Entonces ella me decía descontroladamente que no puede comer por ahí. Y empezamos a actuar en fe. Y pues ese día me lo retiraron. Me pusieron a prueba. Yo le dije a mi doctora, te juro que si tú me das agua, lo que tú me echas por la nariz, porque mi boca estaba podrida, llagada, no solamente llena de llagas, sino que tenía muchas bacterias. Entonces ellos tenían miedo de que esas bacterias se introdujeran de nuevo a mi cuerpo y me hicieran daño. Entonces ahí yo empecé a decirle, mira, el Dios que me dio la vida se va a dar el agua, se va a beber el agua y la comida que tú me des. Dios mío. Wow. La gloria es de Dios. Este testimonio es bastante impactante. Yo me siento suspendido en el aire con esta palabra poderosa. Yo quiero que usted entienda que solamente Dios lo puede hacer. Lo que los médicos no pudieron hacer, el mismo Dios lo hizo. Aún honramos la vida del cuerpo médico de todos los hospitales, no solamente de República Dominicana, sino del mundo entero también. Honramos al médico, este hombre, Cruz Jiménez, que puso humanamente puso todo su esfuerzo, pero él reconoció que él puso una parte, pero Dios terminó de hacer la obra y terminó de hacer esta cosa. Como yo sé que el testimonio es un poquito extenso, lo estamos dando por partes, señores, porque esto viene segunda parte, tercera parte. Esto viene una serie. Ahora, antes de culminar, que nos quedan unos minutitos, mi pregunta es, en el periodo de tiempo que duraste en esa sala de hospital, ¿cuánto dinero se gastó? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto se gastó? Porque hay cosas que se le da gratis, pero hay cosas que esto cuesta tanto. Usted sabe cómo son los hospitales. Que, mira, eso es una... no es solamente tú que lo preguntas. Es una pregunta que ha inquietado a muchas personas, pero te voy a decir algo, mira. El que invita paga. Amén. Wow. Y quien me invitó a este cuarto de emergencia, a quien yo clamé, pues pagó todo. Créanme que cuando le digo esto, todo esto. O sea, antes de caer en la enfermedad, estaba pasando un proceso. Que a veces para conseguir 200, 500 pesos era una batalla. Ahora, mi Padre Celestial me demostró que no solamente es un Dios hacedor de maravilla y milagro a nivel corporal, que sana tu cuerpo, que sana tus riñones, que sana tu hígado, sino que es un Dios que sana plenamente las finanzas. Amén. Pude ver a Dios obrar en finanza de manera extraordinaria. Yo sostenía la mano de mi hermana y le decía, yo veo gente que viene a traer dinero aquí. No aceptes dinero de nadie. Y entramos en esa creencia. Y entonces eso nos llevó, sí, señores, la gloria es de Dios. No debemos nada. Wow, la Dios gloria lo pagó de Dios. todo, la gloria es del Señor. Pero más o menos tiran un presupuesto de lo que ellos dicen. No hay un cálculo exacto. Ay. Pero te puedo testificar que ha sido un proceso de recuperación que abarca millones de pesos. No puedo decirte millones de pesos porque tú sabes que
Me subieron a mi casa inválida en 4 sábanas para caminar a 1 año. Tenemos un proceso de recuperación extenso, de un sinnúmero de medicamentos, pero no solamente eso, sino que subimos para caminar en 1 año a la casa. Llevamos una secuencia muy avanzada de terapias físicas, con electricidad, todo lo que tú te puedes imaginar, que son costosas. Dios. Y yo voy aproximadamente por 79 terapias. Y te puedo decir, solamente las terapias son 3.500 pesos diarios, calcula 79, más la gracia que Dios ha puesto sobre nosotros. Él lo ha pagado todo. Wow, la gloria es de Dios. Como le dije, viene segunda parte. Ahí estaremos tocando en la segunda parte qué ocurrió con su vida cuando le dieron de alta. ¿Qué pasó? ¿Qué proceso pasó en su casa cuando le dieron de alta? ¿Cuántos días diagnosticaron que iba a durar en la cama de su casa para poder caminar? Y cómo ella le creyó a Dios que para los médicos tenía que durar aproximadamente 1 año. Y en días Dios la levantó y comenzó a caminar. Si usted quiere saber la segunda parte, desde ahora comience a compartir este video. Yo sé que este video llegará a muchas vidas, llegará a muchos corazones y jóvenes que quizá pasaron procesos, están pasando procesos de lo que ella había pasado. Yo sé que su fe se puede activar, su fe se puede aumentar. Si tú conoces a alguien que está en una sala de hospital, enséñale ese video. Amén. Para que pueda entender que como Dios la levantó a ella, también Dios lo puede hacer contigo. Dios es real y Dios es poderoso. Como viene segunda parte, esto no se termina ahí, yo quiero regalarle a la ministra, ni que sea 30 segundos rapidito para culminar, para que ella le dé una palabra de fe a ustedes. ¿Qué consejo, qué palabra tú le darías a esa persona que están pasando por ese proceso? Bueno, la palabra que hay para todos los que han atravesado momentos de depresión difícil es la palabra clave que el proverbista dejó en Proverbios 4:23, que dice que sobre toda cosa guardada guarde tu corazón, porque de él mana la vida. Te puedo asegurar que un corazón sano es un corazón que no da espacio a las depresiones. Dios. Invierte tiempo en tu sanidad interior. Amén. Todas tus acciones diarias interiorízalas y sostén tu vida en el único que puede sanar y conoce el corazón, que es Dios. Dios. Sí es. Wow, tremendo, impresionante. Yo soy testigo de eso. Yo tengo conociendo alrededor de como 14 años. Algo más. 14 o 15 años, hermano. Yo soy testigo del procesazo que pasó esta muchacha. Es tan tal que yo tengo casi una vida entera predicando. Y yo una vez le dije a ella, no sé si te acuerdas, le dije, ¿cómo tú has aguantado tanto proceso y sigue de pie y sigue viva? Ella solamente decía, Dios, manito, solamente Dios, solo el Señor. Así que viene segunda parte. Si usted quiere saber qué pasó con ella cuando le dieron de alta y la llevaron a su casa, el tiempo que diagnosticaron para poder ella caminar, todos los gastos que hubo, amén, para terapia, lo que le recetaron a ella. Si usted quiere saber todo eso, viene segunda parte. Desde ahora comience a compartir este video. Conviértete en un canal de bendición. Amén. Para bendecir otras vidas de otra parte del mundo. Honramos todos los países del mundo, la cual siguen este programa Excelencia Cristiana, testificando con excelencia. Manita, si alguien quiere contactarte, ¿cómo te pueden buscar en las redes sociales? Gloria a Jesús. Bueno, si quieren contactarme, estamos en WhatsApp con el 829-469-8624. Estamos en Instagram como Marinet B13 y también estamos en TikTok extendiendo nuestro testimonio como Marinet Brito. Así que por ahí estamos. Así es, también nos pueden buscar también en nuestra plataforma Excelencia Cristiana o conectado a la excelencia. Gloria a Dios. También puede comunicarse al otro número 829-990-0024. Las personas que dan campaña, usted puede contactarse con nosotros y allí somos responsables de llevarle esta muchacha. Amén. Que es una muerta en vida, hermano, como Dios la levantó y el milagro poderoso que Cristo hizo en ella. Viene segunda parte. Amén. Solamente estamos dando una pincelada de los primeros pasos que ella había
pasado. Ya para culminar con esto, vamos a regalar 10 segundos más para que haya un clamor por todos ustedes que nos están viendo a través de cámara. Vamos a tener una oración primeramente por sanidad, Amén. toda la sanidad que el cuerpo necesita, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos, Sí, Señor. Dios, agradecemos porque tu propósito siempre se cumple en nosotros. Yo ahora me conecto con cada uno de los corazones que van a ver nuestra transmisión, Señor, y yo te pido que en el nombre de Jesús tú traigas un aliento de restauración, y yo declaro sanidad emocional sobre todas y cada una de las personas. Padre, que el cuerpo que esté enfermo, tú le sanes ahora por el poder de la palabra, porque tú eres hacedor de maravilla, Dios, y tú que resucitaste a Lázaro, Dios, y que también nos llamaste a nosotros tus amigos, Dios, vas a resucitar todo el que se encuentre en un letargo ahora. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Impresionante, señores, la gloria es de Dios por los siglos de los siglos. Verdaderamente que cada día que pasa Dios sigue transformando, resucitando, regenerando y dando vida. Ese es el Dios que yo le sirvo, un Dios que resucitó a Lázaro con 4 días de muerto. También resucitó a Talita Kumi, también sanó a una mujer del flujo de sangre, tenía aproximadamente 12 años, ¿verdad? Y también Bartimeo, que estaba ciego. Y si comenzamos a hablar de Jesús, tú sabes que no vamos a terminar. Terminamos hasta aquí. A ver, y mire el milagro que Dios hizo en ella. Viene segunda parte, si usted quiere saber qué ocurrió cuando le dieron de alta, conéctese con nosotros, comparta el video. Dios te bendiga. Estuvo conectado contigo tu amigo y hermano evangelista Joselito Pérez, junto a la ministra Maribel Brito. Bendiciones. Amén. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.